Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Unidos con Jacob Israel. Y estamos con Jacob Israel para hablar de un tema del que todo el mundo está hablando esta semana, porque se cumplen 50 años de la Guerra de los 6 días. ¿Qué tal, Jacob? Muy bien, muy bien. Muchas gracias de nuevo. Y está claro que para Israel eso fue un antes y un después. Israel atravesó por muchas guerras muy determinantes. La Guerra de la Independencia, evidentemente, fue la que sentó las bases. Pero la Guerra de los 6 días tuvo unas consecuencias que hasta el día de hoy se sienten cuando se habla de territorios y de devolución y de reunificación de Jerusalén. Todo eso empezó hace exactamente 50 años tras una victoria militar apabullante. Y vamos a recordar algún momento de esa victoria porque tú nos vas a contar algunos capítulos, en realidad los que están más al principio y que determinaron el curso de ese enfrentamiento, ¿verdad? Sí, exactamente. La operación Foco, que en hebreo es Mivtza Moked, es la que dio inicio a la Guerra de los 6 días, que en verdad debería haberse llamado Guerra de las 6 horas, porque fueron 6 horas, en verdad 3, pero bueno, dicen 6, definitivas para la consecución de una victoria apabullante durante la Guerra de los 6 días. Uh-huh. Bueno, ¿y en qué consistió esa operación? Bueno, pues vamos a ver. El contexto, para hacernos una idea, había un ambiente de guerra en Israel desde finales de mayo del 67. El ejército de Egipto se movía hacia nuestras fronteras. El 28 de mayo, exactamente el 28 de mayo, Nasser anuncia en un discurso histórico, y abro comillas y cito literalmente, dice: realizaremos una operación en contra de Israel. Nuestro objetivo será la destrucción de Israel. La guerra era inminente. En Israel la ciudadanía, días antes del inicio de la misma, estaba deprimida, estaba desolada. Tras tanto sufrimiento durante la guerra de la independencia, tras haber perdido al 1% de su población, no en muchas guerras se pierde al 1% de su población, pues de nuevo otra guerra más. Y esta además no pintaba muy bien. No pintaba muy bien porque los ejércitos árabes habían aprendido la lección de la guerra de la independencia. Y miles de tanques, de aviones se acercaban a nuestra frontera. Y tú sabes, los ciudadanos israelíes pueden ser muchas cosas, pero son bastante audaces y bastante irónicos. Y había una frase que se hizo muy popular en Israel que resume cómo era la situación en Israel, que dice que el último en salir que no se olvide de apagar la luz. O sea, la situación no era de mucho optimismo. A quien sí que es verdad que sí que sobraba optimismo eran los soldados. A los soldados, sobre todo de la Fuerza Aérea de Israel, que fueron los que realizaron la operación de la cual te voy a hablar ahora. Y llevaban años planeando esta operación. Jorge, todo se guardó en absoluto secreto. En esa época no había ni Facebook ni Twitter, gracias a Dios, lo cual ayudaba. Y ya respondiendo a tu respuesta en qué consistía, pues fue un ataque sorpresa, iniciado el 5 de junio del 67. Este plan en verdad se idea en 1956, a raíz de la crisis del Canal de Suez, pero no se llega a utilizar por diversos motivos, y durante esos, si no me equivoco, 11 años, los soldados de la Fuerza Aérea de Israel estuvieron entrenando para que esa operación pues lanzarla cuando fuera preciso. En teoría lo que consistía era que a primera hora de la mañana realizar una operación, una serie de ataques simultáneos de toda la Fuerza Aérea israelí, es decir, de sus 250 aviones, en contra de las bases principales aéreas egipcias, jordanias, sirias e iraquíes. Y lo que ocurrió en realidad fue precisamente eso. El 4 de junio, el primer ministro, Levi Eshkol, da la orden. Rabin, el ministro de Defensa, Yitzhak Rabin, tiene plena confianza. Y Moshe Dayan, el recién nombrado Ramatkal, jefe del Estado Mayor, con muchas ganas de que empiece. Y bueno, el 5 de junio, a las 7:45 de la mañana, comienza la Operación Foco. Israel se adelanta a los ejércitos árabes y en tan solo 2 horas acabó con, digamos, 3/4 partes de los aviones de combate de Egipto. O sea, 300 aviones destrozados de los 400
que tenían, e Israel pues sufrió bajas menores, pues 19 de sus 250 aviones de combate fueron derribados durante la operación. Eso es básicamente lo que fue la operación. Después, si nos centramos ya en cuestiones, si me dejas 3 minutitos más, Jorge, mucho sé que más. me enrollo un poquito, pero si entramos en cuestiones, digamos, más técnicas, la idea de la operación, el hecho de a qué se estaban preparando durante años, a salir a atacar, ¿no? Eso ya lo saben de facto. Lo que estuvieron preparándose durante años fue hacer, digamos, repostar los aviones en tan solo 7 minutos. Es decir, que desde que regresa un avión tras haber atacado Egipto, tarda 7 minutos estacionado para repostar armamento, gasolina y demás cuestiones técnicas y volver a salir a atacar. Entonces, los que lideraron el plan se preguntaron, si ya estamos entrenados para esto, si en tan solo 7 minutos podemos repostar, ¿cómo sería si todos los aviones, o sea, los 250 aviones, operaran a ese frenético ritmo de ida y vuelta durante tan solo un par de horitas? O sea, se sabía que infligiría un daño terrible a la Fuerza Aérea Egipcia. Entonces, lo que básicamente hizo Israel fue literalmente estar siempre a la ofensiva. Los egipcios desatendieron esta estrategia. También les pasó a los estadounidenses en Filipinas, según estuve viendo todos estos días en varios documentales de las televisiones israelíes. Y o sea, lo que es lo normal es, digamos, idas y vueltas de aviones durante un día entero, con paradas mucho más largas, las cuales esas paradas permitirían al enemigo atacarte durante tu pausa. Y obviamente nadie se podía esperar que Israel utilizara a toda su aviación del país en esa misma misión. Esa fue el gran secreto de esta operación fue ese, 7 minutos para repostar, y en esos idas y vueltas no dejar un solo segundo para que la Fuerza Aérea Egipcia te ataque, sino que siempre está en la defensiva. Y de esa forma, pues se pudo lograr el objetivo. Pues esto a mí me recuerda a la Fórmula 1, cuando entran en boxes. Exactamente. Y lo pensé varias veces. Exactamente. Así que ese fue, digamos, el punto clave de la operación. Que, pues bueno, la rapidez, también obviamente el máximo secreto guardado. Y lo que decía antes, que los egipcios siempre estuvieron a la defensiva, porque constantemente había aviones sobrevolando el territorio egipcio. Y lo mismo ocurrió con Jordania y con Siria. Lo que pasa es que es menos conocido porque obviamente su ejército aéreo era bastante más débil que el ejército de Sirio. Así que sí, eso básicamente fue una idea de entre otros, Ezer Weizman, nuestro querido expresidente, que en paz descanse. Y esto fue lo que decidió el curso de la batalla, porque luego, claro, las fuerzas de tierra no podían recibir apoyo aéreo, las fuerzas de tierra egipcias o sirias o de todos los países árabes ya no podían recibir apoyo aéreo, y en cambio sí que recibían ataques aéreos, ¿no? Así es, exactamente. De hecho, hay una anécdota muy, muy... Bueno, pues para los que, digamos, quieren mucho Israel, es una anécdota algo graciosa, que los aviones de israelíes de camino a Egipto, pues volaban literalmente a ras de mar. O sea, había soldados que incluso nos decían en los documentales que sintieron el agua de las olas. Y fueron precisamente por mar, porque aunque el camino es verdad que era más largo, era mucho más discreto. O sea, salieron todos los aviones, lo que te decía, a las 7:45 de la mañana, para atacar sus diferentes objetivos. Y un pequeño apunte, para que se entienda la historia. El ejército de Egipto, para que os hagáis una idea, aparte de los aviones que estaban cada uno en sus bases y que fueron 3/4 partes de ellos destrozados, se había movilizado por orden de Nasser en la frontera de Egipto cientos de tanques y cientos de soldados. Entonces, volviendo a la operación, cuando concluye la primera fase y las primeras bases son destruidas, los aviones de Israel vuelven a repostar en estos famosos 7 minutos que te comentaba. Y a su vuelta ven al ejército egipcio, a los soldados del ejército egipcio saludando a los aviones. Saludaban, claro.
ellos no sabían lo que había ocurrido. O sea, pensaban que eran sus aviones dirigiéndose a Israel para atacar al joven país. Los aviones israelíes repostaron y en tan solo 7 minutos volvieron a atacar de nuevo Egipto y de nuevo fueron recibidos por los saludos de los soldados egipcios que pensaban que su país acababa de atacar a Israel en tan solo 7 minutos. Sí, los pobres, lo que sí se dieron cuenta de su error fue cuando Israel, justo en el último camino de vuelta hacia Israel, ataca por sorpresa las decenas de tanques del ejército egipcio situados en la frontera. Vamos, que dejaron pocos de ellos. Así que no solo fue una ventaja estratégica en el aire, sino también por tierra. Todos los tanques, no todos, pero la mayoría de tanques que estaban mirando y apuntando hacia Israel también fueron destrozados. Y eso permitió que un día después, el segundo día, Israel capturara en la histórica batalla de el Katef. Y después el Sinaí, todo el Sinaí. Así que sí, fue una batalla, más bien una operación bastante exitosa. Y aparte, y hay que recalcarlo esto, porque todo el mundo mira la historia desde la perspectiva en que se encuentra y entonces ven que un Israel hoy en día con mucha tecnología, con el apoyo de armamentístico estadounidense, pero en el año 1967 los aviones de Israel no eran americanos, eran aviones franceses y por el lado árabe sí que eran aviones soviéticos de última generación. Era una batalla entre los MiG rusos y los Mirage franceses. Y eso, si se hubiera dado una batalla aérea en el aire, pues los israelíes hubieran tenido muchas posibilidades de perder. Pero ninguna duda. Pero te diré más. Francia, como bien has señalado, el principal proveedor de armas de Israel, días antes anuncia una prohibición de armas, de venta de armamento en la víspera de la guerra. O sea, esto deja a Israel, este pequeño detallito, que me alegro que marques, deja a Israel en un peligro potencial tremendo si la guerra hubiese durado unos días más y Israel tuviese que haber necesitado reabastecerse de armas. No fue así, gracias a Dios, y a partir de ahí Estados Unidos llenó el vacío y vendió sistemas de armamentos vitales para Israel. Pero hasta entonces, como tú marcas, sí, franceses, no estadounidenses. Pues nada, nosotros estamos acostumbrados a celebrar de vez en cuando algún milagro que salva al pueblo judío, como Hanukkah, incluso en Purim, pero en este caso pues el milagro no fue obra divina, sino que fue obra de la gente en una situación de estar tan acorralados, de estar tan cerca del final del camino que se revertió de forma total y convirtió a Israel a partir de entonces no solamente en un sobreviviente, sino en una potencia militar, que ya muy pocos ejércitos se atrevieron a afrontar, ¿no? Tan solo cuando años después pues los ejércitos árabes aprenden la lección y son ellos los que atacan por sorpresa en un día tan sagrado como Yom Kippur en 1973. Sí, desgraciadamente los árabes no cesaron en su empeño. Es decir, es verdad que hasta 1979, que se firmó la paz con Egipto, no tuvimos aquí años de tranquilidal. Dicen que el presidente de Egipto del momento, Gamal Abdel Nasser, que murió en el 69, en el 70, creo, 3 años después de la guerra, a causa de un infarto del corazón. Dicen que su estado pues empeoró a raíz del estrepitoso fracaso, obviamente, de la Guerra de los 6 días, pero dicen sus más cercanos que su corazón se rompió al no dar al mundo árabe lo que les prometió, y lo que les prometió fue Israel. Y si te fijas, esto es curioso remarcarlo, y siempre me gusta remarcarlo, Levi Eshkol, que fue el primer ministro durante la Guerra de los 6 días, muere en el cargo un año antes, en el 69, también de un infarto al corazón. Y él, a diferencia de Nasser, nunca quiso la guerra. O sea, su papel de mediador como primer ministro le llevó a dar un discurso. Yo recomiendo a la gente que quiera Israel que no lo vea,
porque fue un discurso categorizado, digamos, por muchos como patético. Patético el discurso de Levi Eshkol, fíjate lo que te digo, mira la exclusiva que te doy. Derrotista, donde se le escuchaba, ¿no? tartamudear. Se le escuchaba tartamudear porque no quería la guerra, porque no podía imaginarse que la evidencia de una guerra le conduciría precisamente a él, a liderar esa guerra, a tenerla que aprobar. Él fue el que aprobó la Operación Foco, de la que antes hablábamos. Él no quería. O sea, sus más cercanos dicen que se le rompió el corazón al haber visto caer a 777 caídos durante la guerra. Lo que él obviamente sabe, Levi Eshkol, en buen sitio que esté ahora, es que gracias a esa guerra, a esa victoria, seguimos vivos. Ahí vemos las diferencias que se mantienen desgraciadamente hasta nuestros días, que se puede morir por la paz o morir por querer matar. Y unos lo vemos todos los días, lo vemos hoy mismo, lo estamos viendo en Irak, lo vimos en Londres la semana pasada, en Irán, perdón. Unos mueren al tratar de defenderse, otros al tratar de matar. Y esas diferencias nos persiguen hoy en día. Y hasta que no se resuelvan, me temo muy mucho que nuestro conflicto con los palestinos no se va a resolver. Con los egipcios se resolvió, gracias a la valentía de Sadat y de Begin y de las cesiones de ambos líderes y de ambos pueblos. Pero hasta que nuestros vecinos no se quieran sentar en la mesa de negociaciones y decidan dejar de matarse ellos por el fin de matarnos a nosotros, esto hay que seguir. Habrá que seguir. Bueno, habrá que seguir trabajando. Lo bueno es que cuando pasa un milagro puede volver a pasar otro. Así que igual... No hay ninguna duda. Así que igual en algún momento de pronto este conflicto que parece que no hay quien pueda arreglarlo, igual algún día se soluciona. De momento cruzaremos los dedos y te invitamos a que la semana que viene vuelvas a estar con nosotros para hablarnos de estos y muchos otros temas que tienen, como siempre, como centro, como foco, como la Operación Foco a Israel. Muchas gracias, Jacob. Claro que sí, Jorge. Muchas gracias a vosotros. Un placer.